Saludos amigos, en este video estaremos viendo dos tipos de números en Python. Hoy vamos a hablar de dos tipos de datos fundamentales en Python, que son los integer o enteros y los floats o números decimales. En Python existen muchos tipos de datos numéricos. Sin embargo, hay dos que son fundamentales, que son los enteros y los decimales, o lo mismo que los integers y los floats. Ahora bien, vamos a empezar por el primero, los integer. Un integer es simplemente un número entero, es decir, sin decimales. En Python puedes declararlos fácilmente solo escribiendo el número sin comas ni puntos. Por ejemplo, si nosotros creamos la variable x y le asignamos el valor 5, ahora esta variable tiene un valor numérico de tipo entero. Lo mismo sucede si declaramos la variable y le asignamos el valor -10. Ambas son variables que contienen valores de tipo entero. Con estos números enteros podemos realizar operaciones matemáticas como sumas, restas o multiplicaciones. Por lo general, el tipo numérico entero se utiliza mucho, por ejemplo, para las edades. Por ejemplo, si deseas tener una variable que contenga la edad de una persona o de un usuario, utilizas un tipo de valor entero. Por ejemplo, mira, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a declarar la variable x y le vamos a asignar el valor 5. Y también vamos a declarar la variable y le asignamos el valor -10. Ahora nosotros vamos a utilizar la función print que ya hemos visto. Y dentro de print vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la variable x y la vamos a sumar a la variable y. Esto nos va a dar el valor de -5. Ya hemos hecho una operación matemática utilizando valores numéricos enteros. Ahora bien, los integers son ideales cuando trabajas con cantidades discretas como contar personas o calcular la edad. Mira este ejemplo. Vamos a pedirle al usuario que introduzca un número. Creamos una variable y la llamamos número, la hacemos igual a un input como ya hemos visto y le decimos introduce un número, colocamos 2 puntos, recuerda que esto va dentro de comillas dobles, pueden ser simples pero también dentro de comillas dobles y aquí tenemos ahora una variable que va a recibir el valor que escribe el usuario a través de la consola. Ahora bien, vamos a intentar sumar 5 al valor introducido por el usuario y vamos a crear una variable nueva llamada resultado. Y decimos resultado es igual a número recuerda que es el valor que ha introducido nuestro usuario a través de la consola. Y le sumamos 5, decimos número más 5, resultado es igual a número más 5. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a imprimir esto por pantalla. Colocamos la función print, dentro de comillas dobles decimos el resultado es 2 puntos. Colocamos una coma y agregamos aquí el valor resultado. Ahora bien, vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí tenemos un problema. ¿Qué sucede? Este error sucede porque estamos intentando sumar un número, que es 5, a una cadena de texto. Recuerda que nosotros vimos esto ya en un video anterior. Python lanzará un try error, ya que no se puede sumar directamente un número entero a una cadena sin conversión. Ahora, estamos hablando aquí de una cadena sin conversión, es decir, un string. Pero nosotros escribimos un valor que fue numérico. Y lo introducimos, el 10, lo colocamos en la consola cuando el programa nos lo pidió. Ahora, ¿qué sucede aquí? Mira, sucede, como ya dijimos también en un video anterior, que los datos que son introducidos a través de un input llegan como string y es necesario convertirlos a entero o a float o al tipo de dato numérico necesario. Para evitar este error, debemos de convertir la entrada a un número usando la función int. Si estás seguro de que el usuario va a ingresar un número entero. Por ejemplo, mira, vamos a solucionar este error de la siguiente manera. Vamos a crear una variable llamada número, la hacemos igual a la función int. Recuerda que esta función lo que hace es que convierte lo que ha introducido el usuario en número, en un entero. Luego dentro de la función int colocamos input y luego dentro del input colocamos, dentro de comillas dobles, introduce un número y colocamos 2 puntos. Ahora bien, ahora sí podemos hacer lo siguiente. Decimos, creamos una variable llamada resultado y la hacemos igual a número más 5. Y luego aquí vamos a hacer un print, decimos print, resultado es, y aquí colocamos coma el resultado. Ahora, cuando nosotros ejecutemos esto, sí va a funcionar correctamente. Lo ejecutamos, introducimos el número y aquí vemos cómo ha funcionado de manera correcta. Ahora, ¿qué sucede aquí? Con esto la suma se realizará de manera correcta y el programa no dará error porque estamos convirtiendo
ese número que el usuario ha introducido por la consola que viene como un string, lo hemos convertido a un entero. Fíjate este otro caso. Declaramos un número entero y un número flotante. Decimos entero es igual a 10. Flotante es igual a 5.5. Sumamos el entero y el flotante de la siguiente manera. Creamos una variable llamada resultado y decimos resultado es igual a entero más flotante. Aquí mostramos el resultado, utilizamos la función print y dentro de print colocamos con comillas dobles el resultado es 2 puntos, resultado. ¿Qué sucede aquí, señores? Vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a colocar la función type, que ya hemos visto también en un video anterior, para saber qué tipo de dato es el resultado. Y te voy a preguntar aquí, ¿qué tipo de dato será el resultado? Antes de ejecutarlo, vamos a ejecutarlo aquí. Cuando lo ejecutamos, aquí nos dice que es de tipo float. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Por qué es de tipo float? Si tenemos dos tipos, tenemos un entero y un float. Esto sucede porque lo que se toma en cuenta es el resultado, no cada uno de los valores independientes. No va a tomar que tenemos un float y que tenemos un flotante. Hizo la suma y el resultado de esa suma dice que es un float, porque lo que toma en cuenta no es el entero que creamos ni el flotante, sino el resultado final de esta operación. Python convierte automáticamente el resultado a tipo float cuando suma un entero con un float, ya que el tipo float tiene mayor precisión. Ahora vamos a ver los floats. ¿Qué son los floats? Los floats o los decimales son números que contienen decimales. En Python, para escribir un número flotante, solo necesitas incluir un punto decimal como en esos ejemplos. Aquí tenemos la variable a, vamos a crear una variable a y le asignamos el valor 3.14. Luego creamos una variable b y le asignamos el valor menos 2.0. Aquí ya tenemos dos variables que contienen valores de tipo float. Los floats son útiles cuando necesitas trabajar con números más precisos como medidas, porcentajes o valores monetarios. Por ejemplo, si tú vas a crear un sitio web utilizando Django, por ejemplo, y tú necesitas colocar precios porque es un e-commerce, por ejemplo, tú necesitas colocar precios, ahí en ese caso tú vas a tener que utilizar floats, porque vas a utilizar precios. Por lo general los precios incluyen decimales, 9.99, 10.99, 5.99, etc. Entonces en esos casos y en otros más, por ejemplo, cuando trabajamos con fórmulas, por lo general tenemos que utilizar floats. Vamos a imprimir esto, vamos a imprimir la suma de a más b. Colocamos la función print, luego dentro de print colocamos a más b. Y vamos a ejecutarlo. Aquí vemos que nos da 1.14. También podemos hacer lo siguiente, podemos hacer divisiones. Vamos a colocar la función print y colocamos a entre b. Lo ejecutamos y aquí vemos que nos da como resultado menos 1.57. Al igual que los enteros, puedes hacer operaciones matemáticas con floats, pero la diferencia es que los resultados también mantendrán la precisión decimal. Aparte de que los enteros son números que no tienen decimales y los floats si tienen decimales, es importante destacar algunas diferencias claves entre los integer y los floats. La primera es el tipo de dato. Podemos verificar el tipo de la variable con la función type en Python como hemos visto antes. Entonces, si nosotros colocamos cualquiera de estas variables que hemos creado y para verificar su valor podemos ver de qué tipo es, si es int o si es float. Por ejemplo, vamos a crear una variable llamada x y le asignamos el valor 5. Luego creamos una variable llamada a y le asignamos el valor 3.14. Si usamos la función print y dentro de print utilizamos la función type y colocamos x, también vamos a colocar la función print y colocamos type y colocamos a. Ejecutamos y vemos que nos dice que es un float. Como ves, Python diferencia claramente entre enteros y flotantes. Otra diferencia es que las operaciones entre estos tipos de datos suelen devolver un resultado del tipo float si uno de los números es un float, como ya vimos anteriormente. Los integers en Python no tienen un límite superior o inferior fijo, es decir, puedes trabajar con números extremadamente grandes sin problemas. Sin embargo, los floats tienen un límite en su precisión, ya que Python sigue el estándar IEEE 754 para números en punto flotante. Por ejemplo, vamos a crear b_int y le hacemos igual, fíjate, a este número extremadamente largo. Entonces vamos a utilizar la función print y colocamos aquí nuestra función big_int. Le ejecutamos y vemos cómo nos muestra aquí la salida. También podemos utilizar, por ejemplo, un float
vamos a crear una función llamada small float, la hacemos igual a 1.2e menos 100. Y aquí también podemos utilizar un print y colocamos aquí nuestra función small float y vemos aquí la salida. Hay varios errores comunes que es importante tomar en cuenta cuando trabajamos con floats. Por ejemplo, es que los floats pueden tener errores de precisión debido a cómo se representan internamente. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la función print y dentro de esta función colocamos 0.1 más 0.2, vamos a ejecutarlo y aquí vemos la salida. Fíjate. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque los floats no siempre pueden representar números decimales de manera exacta. Esto puede generar pequeños errores en operaciones más complejas. En Python tenemos muchos tipos de datos numéricos, pero estos son fundamentales, los integers y los floats. Los integers son para números enteros y los floats para números decimales. Saber cuándo usar cada uno y entender sus diferencias es clave para evitar errores en nuestros programas. Recuerda suscribirte a nuestro canal, también darle like a este video si te ha gustado. También te invitamos a ver los demás tutoriales que tenemos relacionados con Python y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.